Primera de Pedro, dijimos, capítulo 2, verso 9. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que el verdadero sacerdocio real conectado con nuestro Señor Jesucristo, que viene de los lomos de nuestro Señor Jesucristo, eso verdaderamente es la descripción dada, amén, por Dios a través del apóstol Pedro. Bendecimos al Señor, dele gracias a Dios ahí en su casa. ¿Por qué no levantar un altar de agradecimiento, un altar de acción de gracia? Una ofrenda, como decían, ¿verdad?, los antiguos, una ofrenda de paz. Bendecido sea el nombre del Señor. Donde reflexionas y le dices: Señor, gracias porque me has guardado, me has cuidado, me has bendecido. Y he estado bajo tu cobertura, bajo tu manto, bajo tu abrigo. Gracias porque tu Espíritu Santo siempre ha estado, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Tu pueblo sea edificado y bendecido en esta preciosa mañana. En este precioso día, Dios, toda la gloria y toda la honra te la damos a ti, bendito Padre. A su nombre atribuimos, amados, toda la gloria, toda la alabanza. Siéntase alegre este hermoso día, esta ocasión. Amén. Porque el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, decía el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? Amén. No hay poderío, no hay, amén, potestad, no hay principado, no hay gobernador, aleluya, que pueda. Van a intentar, pero sus intentos serán fracasados por una simple causa. El Señor está con usted como poderoso gigante. Alabado sea su nombre. Y Él despoja los cielos de todo principado y potestad para que la bendición pueda fluir en dirección a donde usted, aleluya, se encuentra. Vamos a considerar, amados, gloria al nombre del Señor, dos personajes en las Sagradas Escrituras, en alusión a lo que es el tema, dos sacerdotes diferentes. Quiero hablarle del primero, gloria al Señor, entendiendo que el sacerdocio, amén, real, venimos a hacer en este tiempo nosotros a lo que hace referencia Primera de Juan capítulo 2 verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Dios ha adquirido un pueblo, Dios ha adquirido un linaje escogido, y también Dios ha adquirido y ha hecho una nación santa. Añádale a todas las naciones del mundo una nación más, la nación santa. Amén. Esa no entra en el conteo de la OMS, gloria al Señor, pero es más real que todas las demás. Esa ciudad, gloria al Señor, amén, esa patria, esa nación tiene un rey, tiene unos reglamentos, tiene una legislación, tiene una realidad, tiene un lugar, y con ese lugar tiene conexión, aleluya, amén, el real sacerdocio, el linaje escogido, el pueblo, amén, adquirido a precio de sangre. Siempre lo hemos dicho y nos regocijamos a la luz de esas verdades, porque a la luz de la verdad, eso somos en el Señor. A su nombre damos gloria. Pero los sacerdotes en la antigüedad tenían compromisos, tenían responsabilidades, tenían funciones, tenían posiciones, gloria al Señor. Y eran un pueblo diferente. Tenían requisitos, y no vamos a llegar a considerar los requisitos y todo lo demás porque es un estudio, amén, demasiado extenso. Simplemente quiero, amén, concluir diciendo que los sacerdotes en la antigüedad eran los que enseñaban al pueblo, eran los que presentaban los sacrificios delante de Dios, amén. Aparte eran los que intercedían, todo giraba en torno
a enseñar al pueblo. Todo giraba en torno a ofrecer los sacrificios que el pueblo traía para el Señor. Amén. Y conectados con las fiestas, amén, que el Señor les diseñó que celebrasen en el año, gloria a Dios, y distribuidos anualmente. Ellos estaban siempre en esas funciones, siempre estaban en torno al altar de bronce, siempre estaban en torno al lavacro, siempre estaban en torno, amén, al altar del incienso, en torno al candelero, en torno al arca del pacto, gloria al Señor, el sumo sacerdote allá en el lugar santísimo. Pero, amén, en eso giraba toda su función, todo su obrar, todo su trabajo, todo su ministerio, que eso es trabajo. Ministerio es trabajo, o trabajo es ministerio. Y quiero hablarle de un sacerdote llamado Eliasib. Este sacerdote lo encontramos en Nehemías capítulo 13. Y en Nehemías capítulo 13, del verso 4 en adelante, encontramos al primer sacerdote que quiero con usted, llevarlo a usted, amén, a esta parte de la palabra, para que, gloria al Señor, rastreemos juntos a este sacerdote, amén, y su compromiso delante de Dios. Amén. Dice la Biblia ya en Nehemías capítulo 13, verso 4, dice: y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Ahí encontramos tres cosas. Número uno, que Eliasib era sacerdote. Número dos, que tenía una posición de jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios. Y número tres, que por vías familiares había emparentado con Tobías. Dice el verso 5: y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas y los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, dice Nehemías hablando el verso 6, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Altajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, dice Nehemías, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí a los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces, dice el verso 11, hablando Nehemías, reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Es lo que necesitamos mucho, ¿verdad? Que nos pongan en nuestros puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite, y los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Entonces vemos en Eliasib, este sacerdote, lo que manifestaron los demás que los reemplazaron: fidelidad al sacerdocio. Todos conocemos la historia de
Nehemías y los oponentes, los opositores a que se llevase la obra del Señor, sabemos quiénes fueron: Sanballat, Gesem el árabe, los samaritanos. Pero un agente principal era Tobías, el amonita, un extranjero, un hombre político, un hombre, gloria al Señor, que era un funcionario. Y uno de los poderes, escuche, o de los principados o de los espíritus contra los que peleó Nehemías fue contra el poderío de Tobías, contra el espíritu de Tobías. Nehemías peleó contra el espíritu de Tobías, y el espíritu de Tobías era un espíritu fuerte. Pero Nehemías siempre lo mantuvo en los entornos a la ciudad, fuera, al otro lado del muro. Nehemías siempre se cercioró, alabado sea el nombre del Señor, que Sanballat, Gesem el árabe y Tobías estuvieran al otro lado del muro. Y Nehemías dijo: ellos no tienen parte ni suerte con este pueblo, porque ellos no son parte de este pueblo. Ellos, gloria al nombre del Señor, quieren hacerle daño a la obra. Y entre los principados, no vamos a tocar al espíritu de Sanballat, ni vamos a tocar el espíritu de Gesem el árabe hoy, pero sí le quiero rastrear un poquito el espíritu de Tobías. Porque fue el principado contra quien peleó Nehemías, y al no funcionar sus estrategias, su poderío, su influencia, su actividad demoníaca en el tiempo y en dirección a Nehemías, entonces prácticamente buscó otra vía el espíritu de Tobías, y encontró una puerta abierta, que si esa puerta se le pone nombre, era Eliasib, el sacerdote. Espíritu de Tobías es un espíritu que odia a los que procuran el bien para el pueblo de Dios. Nehemías 2:10. Oiga lo que dice: pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Cuando hay uno que procura el bien del pueblo de Dios, se va a levantar el espíritu de Tobías, se va a disgustar, se va, a gloria al nombre del Señor, amén, a sentir mal por el bien que aquella persona esté haciéndole al pueblo de Dios. Les disgustó, dice, y no solamente dice que les disgustó en extremo que viniese uno a procurar el bien de los hijos de Israel. Estaban las, gloria al Señor, puertas quemadas, los muros derribados, estaba hecho desolación el pueblo, estaban en miseria. Cuando lo escuchó Nehemías, se puso a llorar. Cuando Ananí, su hermano, le dio el comunicado y le comunicó lo que estaba pasando a su gente, se le fue el sueño a Nehemías. Gloria al nombre del Señor. Se le fue el hambre y se puso a ayunar y empezó a orar y empezó a interceder y empezó a decirle: Señor, ábreme puerta, yo quiero conectarme con ese pueblo, yo vengo de los lomos de ese pueblo y ese pueblo necesita nuestra intervención, de aquellos que estamos en el extranjero. Alabado sea el nombre del Señor. Y conocemos la historia. Pero nomás vio de que llegó Nehemías, un Nehemías para hacer el bien, le disgustó en extremo. Es que el espíritu de Tobías te va a impedir para que tú le hagas bien al pueblo de Dios. Si tú estás instalado o puesto aparte para hacer el bien dentro del pueblo de Dios, créeme que se va a levantar la oposición a través de un espíritu opositor llamado el espíritu de Tobías. Número 2, es un espíritu de menosprecio.
de menosprecio. Oiga, 4:3. Y estaba, dice, junto a él, que es junto a Sanballat, Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Estaban haciendo escarnio, estaban haciendo burla. Había un espíritu de menosprecio manifestado. Ese es el espíritu de Tobías. Lo que tú no haces no sirve. Espérate nada más. Eso no funciona ni va a funcionar. Los días están contados. Y eso prácticamente viene del corazón de un Tobías. Un espíritu de Tobías que menosprecia. Pero que el menosprecio viene a ser la manifestación de un disgusto extremo que tiene por dentro, porque hay alguien que se ha levantado para hacerle bien al pueblo del Señor. Ese es el espíritu de Tobías. 6:17. Es un escriba maléfico. Este escriba sí es diabólico. Este escriba, lo que escribe en Facebook es diabólico, lo que escribe. Lo que escribe en Twitter es diabolizado. Lo que escribe en Instagram también. Este es el espíritu de Tobías, escuche. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías. Y las de Tobías venían a ellos. Había una circulación de mensajes, confabulándose los unos a los otros y mandándose textos. Ya, copié, colé. Alabado sea el nombre del Señor. El espíritu de Tobías hay que atarlo de manos y pies y lanzarlo fuera al otro lado del muro. Dice, verso 19. También contaban delante de mí las buenas obras de él. Mire, era un político y era un funcionario del gobierno. Y a él le referían mis palabras. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. ¿Escuchó eso? Era un escriba diabólico. Le gustaba meter en riña, meter la disputa, meter el pleito, la contienda. Y copié con él lo que decía Nehemías, para considerarlo en la mesa de ellos y luego mandar él personalmente como funcionario del gobierno del rey de Babilonia y de allá de Medo-Persa, gloria al nombre del Señor, cartas para atemorizar a Nehemías con el fin de que Nehemías abandonara el proyecto que Dios le había puesto a que llevase a cabo por vía divina. Alabado sea el nombre del Señor. Es que no va a faltar un Tobías que se levante. Mientras haya, gloria al Señor, este espíritu, habrá siempre un Tobías. Y este espíritu siempre ha estado, está y seguirá estando. La contraposición de la iglesia de Jesucristo tiene que estar en dirección a una batalla cerrada contra estos espíritus de las tinieblas que en calidad de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, aleluya, vienen con la misma afinidad del trabajo del diablo, que es matar, robar y destruir, gloria al Señor, y te engendran temor. Engendran temor. Era o es un espíritu, amén, que engendra temor. Enviaba cartas para atemorizarme. El 6:18 es un espíritu de conspiración maléfica unida, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Zacarías,
hijo de Ara, otro funcionario, un dignatario famoso allá. Y Jonatán, o Johanán más bien dicho, su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Beruquías. Había una confabulación con los pudientes. Había una confabulación, gloria al nombre del Señor, con los matones de las regiones, para impedir la obra de Dios que Nehemías estaba llevando a cabo, para impedir que el bienestar viniese al pueblo de Dios que había sido desolado, para, gloria al nombre del Señor, mantener bajo la bota de ellos el futuro del pueblo del Señor. Y la gente y estos personajes y parte del pueblo, gloria al nombre del Señor, en cuanto a la política se refería, habían conjurado con él. Se habían unido mediante juramento y compromiso, que eso es juramentar. Se habían unido en compromiso, habían hecho juramento. Nosotros estamos contigo, Tobías. Siempre Tobías va a influenciar a alguien. Alabado sea el nombre del Señor. Este espíritu de Tobías siempre va a alcanzar con una influencia a alguien. Y siempre van a haber, gloria al Señor, conjuraciones. Y ahí viene la palabra conjuro. Habían conjurado, habían hecho juramento de unidos venir en contra. No habían podido. Trataron, intentaron. En el capítulo 6 le mandan cartas a Nehemías y le dicen: Nehemías, tenemos una cita importante contigo en el valle de Ono. Pero pensaban, dice la Biblia, hacerle daño, pensaban matarlo, pensaban sacarlo fuera de las murallas y acabar con Nehemías allá en aquel lejano valle de Ono. Pero Nehemías estaba despierto, pero Nehemías estaba en vela, pero Nehemías tenía bien claras las prioridades, pero Nehemías también sabía en la cosmovisión espiritual la realidad de la batalla espiritual que estaba librando. Nehemías, gloria al nombre del Señor, que le dijo al pueblo: agarren armas, gloria al Señor, agarren trompeta, y cuando vean a los enemigos suenen la trompeta, y agarren la mano, y en la mano, gloria al Señor, la trompeta, y en la otra el martillo, la herramienta de trabajo. Y cada quien dijo: va a pelear por la familia. Oiga eso. El padre va a pelear por los hijos van a pelear por los padres. La madre va a pelear por los hijos van a pelear por la madre. Aquí va a ser un campamento militar donde todos vamos a pelear, porque Dios dijo que está con nosotros. Y el Señor nos ha animado y nos está dando la victoria. Pero había un espíritu de Tobías. Por encima de la oposición de todos ellos, incluyendo el espíritu de Tobías, Nehemías alcanzó celebrar la victoria, consagrando los muros. Y escuche esto: cuando Nehemías termina la obra, terminó el periodo de permiso que había obtenido con el rey, y tuvo que regresar allá a Medo-Persa, donde él tenía su función como copero. En la corte real trabajaba Nehemías y había venido con un permiso para hacer la obra. El rey le prestó madera, le dio madera. El rey le dio guardia. Pero Nehemías termina la obra y luego se va a reportarse a Medo-Persa. Y allí es donde Tobías aprovecha. Allí es donde, en la ausencia de Nehemías, Tobías a esa mínima, vamos a decir, oportunidad le saca máximo provecho.
Y es que por ahí dicen que cuando el gato no está presente, los ratones hacen fiesta. Y prácticamente lo vemos con Nehemías. Es que hace falta un hombre con el carácter de Nehemías. Porque mientras Nehemías está, Tobías está atado. Tobías está amarrado. Tobías está detrás de los muros. Tobías está imposibilitado. Pero de forma política y de forma estratégica, Tobías logra, ahí está la palabra, emparentar con el sacerdote Eliasib. Y el sacerdote Eliasib lo ubica, logra Tobías, no solamente entrar a la ciudad, no solamente con penetrar por la puerta de la ciudad allá en la entrada principal de los muros, sino que logra instalarse en las mismas recámaras de los atrios de la casa de Jehová. Logra, gloria al Señor, esa recámara donde antes se guardaban los utensilios para el servicio, donde antes se guardaba el vino, donde antes se guardaba el aceite, donde antes se guardaban las ofrendas y los diezmos. Todo eso salieron los utensilios, salió la ofrenda, salieron los diezmos, salieron el vino y salió el aceite, porque había que hacerle espacio. Gloria al Señor a Tobías, porque Tobías había emparentado con el sacerdote Eliasib. Y es ahí donde vemos el carácter endeble del sacerdote Eliasib. Es ahí donde vemos, gloria al nombre del Señor, que el espíritu de Tobías se alimenta, gloria al Señor, se alimenta en un Eliasib que es flojo y que es endeble y que abandona su función y su compromiso que hizo delante de Dios. Porque Eliasib no estaba comprometido con Nehemías, ni Eliasib estaba comprometido con el pueblo de Israel. Eliasib estaba comprometido con Dios. A Eliasib lo habían consagrado para servirle al Señor de acuerdo a lo que la ley de Moisés decía. Pero encontró que Tobías encontró puerta abierta y aprovechó la oportunidad que Nehemías, el enemigo de él, no estaba. Y mientras no estaba, ¿qué es lo que hizo? Hizo alianza con Eliasib y lo instaló Eliasib, el sacerdote, en la misma casa de Dios. ¿Dónde se encuentra ahora Tobías? Entronado en la misma casa de Jehová. ¿Dónde se encuentra ahora Tobías? Se encuentra, gloria al Señor, habitando en los mismos atrios de la casa de Jehová. Y es ahí donde nosotros como sacerdotes tenemos que tener cuidado. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y el enemigo siempre va a solicitar a través de cualquier maña, a través de cualquier estrategia, va a solicitar una pequeña o grande recámara que tú le cedas. Y por ahí, por esa recámara va a entrar, gloria al nombre del Señor. ¿Para qué? Para poner su trono, vamos a decir, de operaciones, la sede operacional en la misma casa que fue, gloria al Señor, dedicada a Jehová. Allí es donde los pastores deben de tener demasiado cuidado. Allí es donde los copastores tienen que tener demasiado cuidado. Allí es donde los líderes tienen que tener demasiado cuidado.
Ahí es donde los que están en el ministerio del servicio, dentro de la obra del Señor, deben de tener cuidado, porque siempre el enemigo va a buscar a un Eliasib para compenetrar dentro del pueblo y tener su participación y su influencia. Y querer dirigir las cosas eclesiásticas y espirituales como él rige las cosas políticas como dignatario. Y es ahí donde hay que tener cuidado. Instalado Tobías en los mismos altares de Jehová. En poco tiempo logró fines y propósitos que en mucho tiempo no había podido, porque siempre había encontrado la contraposición de un Nehemías que le tenía la mirilla siempre puesta, que le medía los movimientos, que les entendía las maléficas intenciones. Y cuando le dijeron: vamos al valle de Ono, que queremos reunirnos contigo, Nehemías les mandó de regreso una carta y les dijo: yo estoy haciendo una gran obra y no tengo tiempo para ustedes. No me interesan las reuniones con ustedes. No me concierne a mí hablar nada de la obra de Dios con ustedes. Ustedes no tienen parte ni suerte en este asunto. Y eso molestaba más. Una vez le dijeron: Nehemías, a través de un profeta, gloria al Señor, métete en el templo, porque lo querían matar y lo estaban persiguiendo. Y Nehemías dijo: un hombre como yo no ha de meterse en el templo huyendo de los enemigos. Un hombre como yo se mete al templo, pero es para adorar y glorificar al Señor. Un hombre como yo se mete al templo, pero es para ayunar. Un hombre como yo se mete al templo, pero es para buscar la presencia del Señor, no para huir. Y peor de Tobías, de Sanballat, de Gesem el árabe y los samaritanos. Era un hombre valiente, era un hombre calibrado, era un hombre que vivía en santidad. Era el líder que Dios escogió para sacar ese proyecto hacia adelante que estaba en beneficio del pueblo del Señor, pero que Tobías, Gesem el árabe y Sanballat estaban disgustados en extremo, porque había un Nehemías operando en dirección del bien para el pueblo de Dios. Y ahora resulta que son amigos de Eliasib. Ahora resulta que Tobías está en la casa del Señor. Pero escuche esto: lo que Eliasib permite, lo que Eliasib deja entrar, va tarde que temprano a confrontar a un Nehemías. Porque Nehemías, cuando viene de regreso a supervisar la obra que hasta ahí el Señor le había permitido hacer con el pueblo, y la abandonó por cuestiones de ir al imperio a reportarse, porque venía con permiso y él era responsable, y regresa para allá. Y luego, después de un tiempo que está allá, viene, lo primero que hace es ver que Tobías estaba en las instalaciones del templo sagrado, que Tobías estaba instalado en las cámaras de la casa de Jehová, que los levitas y los sacerdotes andaban huyendo y se habían ido, que había cesado la ofrenda, que había cesado el diezmo, que al no haber ofrenda ni diezmo no había vino, no había aceite. Los utensilios no estaban en las manos de los sacerdotes, estaban abandonados. Y Nehemías dice: me enojé. Nehemías, gloria al nombre del Señor, no podía creer lo que estaba pasando. Como efecto, ve lo que está sucediendo, pero ese efecto está conectado con una causa, y esa causa es el flojo y endeble de Eliasib, que dejó instalar
a Tobías. Dice, me enojé en extremo, me metí a la recámara donde le habían instalado todo a Tobías, y los muebles de la casa de Tobías que había traído a la recámara, los expulsé, los boté para afuera. Alabado sea el nombre del Señor, porque de las instalaciones de la casa de Jehová tiene que salir el espíritu de Tobías. Alabado sea el nombre del Señor. Le saqué los muebles, le saqué todos los enseres, expulsé de la recámara y dije, traigan, gloria al Señor, los diezmos, traigan la ofrenda, traigan los utensilios, traigan, gloria al Señor, el vino y el aceite, porque esta recámara para eso fue consagrada. Bendecido sea el nombre del Señor. Y empezó a poner a cada quien, dice, en su puesto. Alabado sea el Señor. Por eso decíamos, necesitamos que alguien nos ponga en el puesto. Necesitamos que alguien nos alinee. Ese espíritu, gloria al Señor, endeble de Eliasib siempre se va a manifestar en las congregaciones. Tobías siempre se va a conectar, siempre va a encontrar oposición en Nehemías. Y Nehemías se convirtió en el dolor de cabeza de Tobías y en el golpe mortal, porque Nehemías dijo, este no tiene nada que hacer, gloria al Señor, ni tan siquiera entre el pueblo, menos dentro de la misma casa que consagramos para Jehová, y todavía peor, mismo dentro de la recámara donde se guarda el diezmo, las ofrendas, los utensilios, el aceite y el vino. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que Tobías te va fuera, dijo Nehemías. ¿Qué importa el parentesco? No, es que somos compadres. No, es que es mi sobrino. No, es que es mi tío. No, es que está dentro de la familia. Mi yerno, dice la señora, es como mi hijo. Esa muchacha es como mi hija, dice la suegra. Y ya con la muchacha vienen todos los hermanos. Y con el muchacho vienen todos los hermanos. Y ya hay un emparentamiento. Ya se contraen deudas morales. Y abriste la boca en dirección a hacer compromisos, pero que en esos compromisos está comprometida la fe. En esos compromisos está comprometido el pueblo de Dios. Porque quien va a sufrir las consecuencias de que Tobías entre a la casa es el pueblo, es la familia. Y el espíritu de Tobías va a evadir, gloria al Señor, siempre a un Nehemías. Porque Nehemías tiene carácter y va a buscar la parte endeble como entrada y como puerta, como umbral, para compenetrar no solamente entre el pueblo, sino dentro de la casa, de la misma casa del Señor. Este espíritu usa como estrategia el emparentamiento. Este espíritu cambia de estrategia, busca una posición interna. Como no pudo de afuera para adentro, ahora buscará hacerlo de adentro para afuera. Busca destruir la memoria del pueblo, la memoria de la ofrenda, la memoria del incienso, los utensilios, los diezmos, el grano del trigo y del aceite. El espíritu de Tobías acaba con todo eso en el pueblo. Este espíritu necesita de alguien que está dentro, para que este alguien que está dentro se congracie con él. Y todo Tobías necesita el carácter endeble de un flojo Eliasib, que olvida el compromiso, que olvida que a la casa de Jehová le conviene la santidad, que olvida que con los enemigos de Dios y del pueblo de Dios y de la palabra de Dios, él no puede, oye bien, hacer concesiones.
No puedes compromete lo tuyo, pero no puedes comprometer lo de Dios. No puedes comprometer el pueblo de Dios. No puedes comprometer lo que ha sido puesto aparte para gloria y honra del Señor. Pero hay un Eliasib siempre, que es el que le abre la puerta al maligno. Pero gloria a Dios por los Nehemías. Si tienes que expulsar a Tobías, hablo en el ámbito espiritual. Porque de pronto ya logró instalarse dentro de alguna de las recámaras dentro de ti, que es el templo del Espíritu. Tienes que arrojar es la palabra que usa Nehemías. Es que yo arrojé los enseres, los muebles de la casa, lo pagano, lo profano. Lo tengo que expulsar, dijo Nehemías, y expulsado quedó. Porque se necesita llevar a cabo las cosas como a Dios le agrada. Oiga esto, a pocos pasos de destruir todo lo que Nehemías con el pueblo había hecho, estaba Tobías, si no lo para Nehemías. Todo se hubiese ido por la borda, como decimos. Todo se hubiese ido, precipicio abajo. Si Nehemías no llega, Tobías acaba con todo. Y el esfuerzo, y el trabajo, y la unidad, y el Espíritu de Dios obrando, y la gente unánime construyendo, y los esfuerzos que todos habían hecho, se hubiesen ido a la borda. Porque Eliasib le dio derecho legal al espíritu de Tobías para que se introduciera dentro del pueblo de Dios. Eliasib tiene que ser verdaderamente transformado. Y Eliasib tiene que abrir los ojos espirituales porque perdió visión. Eliasib se murió espiritualmente y ahora el diablo hace con él lo que él quiere. Pero bendito sea el nombre del Señor por los Nehemías, que dicen lo inmundo tiene que estar en la inmundicia y lo santo tiene que estar en la santidad de Dios. Las cosas que pertenecen a la piedad tienen que estar dentro de lo sagrado y no se puede confundir. Es que no va a estar, dijo el Señor, gloria a Dios, la semilla mezclada dentro del surco. Es que no va a estar, dijo Dios, el hilo mezclado dentro del vestido. Es que no puede, gloria al nombre del Señor, estar mezclado el templo de Dios con lo profano. No puede estar mezclada la luz y las tinieblas. Pero Eliasib se mezcla. Eliasib emparenta. Así es que ese espíritu de Eliasib también hay que atarlo y reprenderlo. Porque es el que se conecta con el mal del pueblo. Y hay que estar bendiciendo, glorificando y buscando al Señor. Y despertando con ese carácter de Nehemías para decirle al enemigo, tienes que estar en tu lugar y tu lugar está allá afuera. Alabado sea el nombre del Señor. Existe el otro sacerdote. Este es de una escuela diferente. Este es de una constitución diferente. Si Eliasib estuvo en existencia y en su función allá por los años 430 a los años 450, dice la historia, este otro, gloria al nombre del Señor, viene para allá para los finales del siglo IX. Estamos hablando de 500 años aproximadamente de diferencia entre un sacerdote y el otro. Le quiero hablar de un sacerdote llamado Joiada, un sacerdote distinto.
Un sacerdote que también, oiga bien, enfrentó un espíritu bien fuerte. Eliasib, enfrentando el espíritu fuerte de Tobías, no lo resistió, no lo venció, no lo expulsó, sino que ahí andaba de abracete Eliasib con Tobías. Y la hija de Eliasib con el hijo de Tobías, o el hijo de Tobías con la hija de Eliasib, andaban emparentados. No fue ese el carácter de Joiada. Segunda de Reyes capítulo 11, nosotros encontramos a un Joiada, a un sacerdote que estuvo conectado, gloria al nombre del Señor, con el rey Joram. Que murió el rey Joram y luego agarró el reino Ocosías y estuvo en el reino de Ocosías. Y murió Ocosías y viene Atalía y fue sacerdote en tiempo de aflicción de Atalía. Y luego también pasa el reino o el reinado de Atalía y viene, gloria al Señor, Joás. Y en el reinado de Joás, él sigue desplegando su ministerio. Era un hombre de bien, era un hombre celoso, era un hombre santo, era un hombre que se cuidaba y cuidaba lo de Dios. No dejaba lo de Dios a la intemperie como Eliasib, no. Este no era un Eliasib. Donde estaban los intereses de Dios, ahí estaban los intereses de él. Ojalá todos fuéramos un Joiada. Y si Eliasib enfrentó una potestad, un espíritu, un principado como el de Tobías, también Joiada enfrenta un espíritu bien fuerte. Y ese espíritu fue el espíritu de Atalía. Atalía la rebelde. Atalía la maléfica. Atalía, ese principado, gloria al nombre del Señor, que tenía un poderío de destrucción. Y vamos a ver, este espíritu de Atalía, gloria al nombre del Señor, era esta mujer, oiga eso, era una idólatra, adoradora de Baal. De hecho, mandó a construir un templo. Mandó a construir un templo. Vamos a estar viendo más adelantito. Era idólatra. No profesaba, oiga bien, la misma fe que el pueblo de Dios. Venía de los lomos de Acab y de Jezabel. Y Jezabel sabemos que era una fenicia. Nada que ver con el pueblo de Dios. E instalaron el culto a Baal y la adoración a los dioses paganos, la idolatría. La adoración a la diosa Acera. Elías luchó contra ese imperio diabólico, espiritual, maléfico. Y luego esta mujer se dedica a la adoración falsa. Y en el templo que construye para Baal pone a un sacerdote llamado Matán. Segunda de Crónicas capítulo 22, verso 2. Nosotros encontramos que esta mujer era una maestra y consejera de la impiedad. Oiga lo que dice Segunda de Crónicas 22, 2. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años. Reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También dice él anduvo en los caminos de la casa de Acab,
Pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. ¿Quién le aconsejaba a que actuase impíamente? Su madre, Atalía. Era una maestra de la impiedad. Era una consejera de la impiedad. Imagínense qué bien iba a recibir el reino de Judá. Imagínense, gloria al nombre del Señor, el reino de Judá, donde estaba Benjamín nada más. Y Judá, gloria al nombre del Señor, de los lomos de quien vendría el linaje mesiánico. Tenía que Dios intervenir. Tenía que Dios hacer algo. Porque estaba a punto de ser destruido el imperio del sur, Judá y Benjamín. Y nunca antes ni nunca después hubo una mujer reinando en Israel, y peor en la parte del sur. Pero Atalía logró introducirse. Y no reinó un año como Ocosías. Y no reinó 2, ni 3, ni 4. Reinó 6 años. Su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Segunda de Reyes 11:1. Escuche lo que dice. Hizo mucho daño. Porque asesina a todos sus nietos por ambición al poder. Atalía tiene un hambre y una sed de poder. Segunda de Reyes 11:1. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. ¿Cuál era la descendencia real? Los hijos ¿de quién? De Ocosías, su hijo. Ella, como tenía hambre del poder y ambición de gobernar, dijo: la única manera de que yo quede en el trono es eliminando a todos mis nietos, porque por derecho legal el primero de ellos tiene el acceso al poder. Y si no el segundo, si no el tercero, porque tenía que ser un hijo de Ocosías. Pero ella dijo: voy a arreglar esto y voy a matar a la descendencia real. El espíritu de Atalía es un espíritu que mata, que roba y que destruye. ¿La descendencia de quién? La descendencia real. El real sacerdocio. La nación santa. Es como el espíritu de Doeg, el edomita, que mató 84 sacerdotes allá en la ciudad de Nob. Es un espíritu destructor, es una asesina. No le importa mancharse más que las manos, la conciencia, matando a sus propios nietos, los hijos de su propio hijo, Ocosías. Es una asesina que por la ambición al poder hace, gloria al Señor, cualquier cosa, incluso matar a sus nietos. Esa es Atalía. Oiga esto, el 11:7 de Segunda de Reyes. Porque la impía Atalía, dice, y sus hijos habían destruido la casa de Dios. ¿Qué había pasado con la casa de Dios? La habían destruido. Habían destruido la casa de Dios. Y además habían gastado en los ídolos todas las cosas de la casa de Jehová. Bendecido sea el nombre del Señor. Segunda de Crónicas, ponga 22:7, por ahí tiene que ser. Como idólatra agarró las cosas de la casa de Dios. ¿Qué es lo que hizo? Las vendió. ¿Para qué? Para obtener enseres para el templo de Baal. ¿Para qué? Para comprar ídolos para el templo
de Baal. Porque Matán, el sacerdote del templo de Baal, estaba, gloria al Señor, promocionando el culto a Baal, el culto al paganismo, el culto a la idolatría. Y ella era una idólatra, una adoradora falsa. Gloria al nombre del Señor. Pero escuche esto, hizo todo eso esta mujer para sentarse en el poder. Ella busca el poder. Jezabel perseguía, gloria al nombre del Señor, a los profetas. Y le dijo a Elías: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana por esta hora tu cabeza no está rodando sobre el piso. Perseguía a los profetas. Pero esta mujer perseguía, era una perseguidora, perseguía al linaje real, al principado, a los que estaban en eminencia dentro de la casa real, el rey. Y con toda esta clase de artimañas maléficas que hace, logra instalarse dentro del reinado de Israel. Y empezó ¿a qué? A destruir. Empezó ¿a qué? A matar. Empezó ¿a qué? Empezó a hacer la obra del mal. Y Joiada estaba aguantado. Y Joiada estaba viendo el deterioro. Y Joiada estaba intercediendo. Y Joiada estaba pacientemente esperando. Hasta que Joiada llega el momento en que tiene debajo de su manga, por así decirlo, una carta escondida. Y esa carta escondida tiene un nombre. Y ese nombre es Joás. Porque cuando la impía Atalía estaba matando a los hijos de Ocosías, hubo un niño apenas de meses que la esposa de Joiada, la esposa del sacerdote, lo agarró y furtivamente dice que lo escondió en las recámaras, oiga esto, en las recámaras del mismo templo de Jehová, y ahí lo mantuvo. Nunca lo encontró la impía Atalía, porque la impía Atalía no era una mujer de la casa de Jehová. No le interesaban la casa de Jehová. Ella le interesaba el templo de Baal y el sacerdote Matán y el sacerdocio allá, gloria al nombre del Señor. Y ese niño que para esos entonces fue escondido, Joiada espera que pasen 6 años. Y cuando Joás tiene 6 años, dice Joiada: ahora vamos a presentar al nuevo rey de Israel. Vamos a coronar al rey de Israel. Ahora se llegó el momento, gloria al nombre del Señor, de alinearnos. Y llamó a los guardas, y llamó a los soldados, y llamó, gloria al nombre del Señor, a todo el pueblo. Llamó a los principales y les dijo: aquí está el futuro rey de Israel, se llama Joás, el hijo de Ocosías, del linaje, gloria al Señor, real. Bendecido sea el nombre del Señor. Siempre Dios guarda a alguien, siempre Dios se encarga, gloria al nombre del Señor, de preservar, gloria a Dios, aleluya, a alguien. Siempre Dios le va a jugar la vuelta al enemigo. Siempre Dios, alabado sea el Señor, va a hacer que el enemigo sea avergonzado, porque no se puede pelear contra Dios y donde Dios tiene sus intereses puestos. Los intereses de Dios estaban puestos sobre Judá, sobre Benjamín, el reino del sur.
De los lomos de ese reino vendría el Rey de Reyes y Señor de señores. Y no iba a permitir Dios que el diablo, gloria al Señor, hiciera lo que él quería con el pueblo de Dios. Y ahí es donde Joiada, gloria al Señor, entra en acción. Y Joiada dice: aquí hay un poderío, aquí no está fácil la cosa, gloria al nombre del Señor. Aquí hay una impía, Atalía, que está dándole gloria a Dios, aleluya, supremacía a la adoración pagana. Aquí hay una Atalía que ha acabado con la casa de Jehová. Aquí hay una Atalía que ha vendido los enseres de la casa de Jehová para comprar ídolos, y donde el mismo dinero sagrado lo ha usado, aleluya, para comprar ídolos y paganizarse. Alabado sea el nombre del Señor. Pero se le llegó su final. Y Joiada se encarga de ponerle punto final a la historia de Atalía y dijo: vamos a acabar con Atalía. Llamó a todos, llamó a los principales, llamó al pueblo. Todo el mundo estaba sabido. Dijo: hoy va a morir Atalía, pero no la maten en la casa de Jehová. Esperen que salga para afuera. Y empezó la reunión, empezó la coronación, empezó la música. Llegó el momento en que presenta Joiada, el sacerdote, al futuro rey de Israel, a Joás. Y dice: aquí está el futuro rey de Israel. Brinca Atalía y dice: traición, traición. Y empezó, gloria al nombre del Señor, a atribuir palabras de traición. Salió del templo y fuera del templo termina su historia. La pregunta es: ¿quién acabó con el espíritu de Atalía operante en el pueblo de Dios? Un Joiada, un sacerdote fiel, un sacerdote que tenía los intereses puestos, aleluya, en los intereses de Dios. Los jefes de centenas, Segunda de Reyes 11:9, pues hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó. Él está guiando y tomando cada uno a los suyos. Esto es, los que entraban en el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, en derredor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, a Joás, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey, ungiéndole y batiendo las manos, dijeron: viva el rey. Puso final. Y dice el 15: mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban al ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí acabaron con Atalía. Ahí acabaron con Atalía. La historia termina diciendo de que Atalía, cuando muere, la ciudad está en paz. Pero Joiada, oiga esto: este sacerdote fiel, este sacerdote comprometido, este sacerdote con integridad y obediencia, primeramente a su Dios y a su palabra,
Era un hombre de pacto. En el 11:17 de Segunda de Reyes, Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey. Entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Yo soy testigo del pacto del rey con Dios, dijo Joiada. Y yo soy testigo del pacto del pueblo con Dios. Pueblo, ustedes son un pueblo de pacto, les dijo. Rey le dijo, tú eres un hombre de pacto. Hace falta un Joiada que tenga bien coordinada cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Que tenga bien coordinada su mente y coordinado su corazón. En Segunda de Reyes capítulo 11 verso 18 vemos la actuación de Joiada también. Todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares, sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Joiada puso guarnición en la casa de Jehová y acabó con los paganos, acabó con la idolatría, acabó con el espíritu de Atalía que había hecho tanto daño a la casa de Jehová, al pueblo. Gloria al nombre del Señor. Y a la descendencia real. Limpiaron de la ciudad del culto a Baal. Segunda de Reyes 12:2. Oiga lo que dice. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días que le dirigió el sacerdote Joiada. Joiada, el sacerdote Joiada, era un hombre de influencia. El rey no se apartó ni a derecha ni a izquierda mientras estuvo Joiada con él. Era un hombre de influencia buena. Era un hombre de influencia positiva. Era un hombre de fe. Era un hombre de Dios. Era un hombre de servicio. Era un hombre, gloria al nombre del Señor, dedicado a Dios. Y Joás el rey seguía sus ideas, seguía sus dictámenes, seguía sus pasos. Era un hombre de influencia. Hacen falta esos hombres de influencia, esos sacerdotes, gloria al nombre del Señor. Cuando el sacerdote Joiada falleció, Joás se torció. Hay mujeres, hay hombres, hay sacerdotes del Señor que mientras ellos están presidiendo un pueblo, mientras ellos están, gloria al nombre del Señor, en el servicio, todo está bajo equidad. Pero no vaya a faltar ese sacerdote, porque los que estaban en torno a él empiezan a torcerse y ya no se sigue la visión. Por eso es que Eliseo siguió la visión de Elías, recibió una doble porción e hizo el doble de milagros que Elías hizo. Elías encontró a un Eliseo a quien dejarle el manto, pero Eliseo no encontró a un Jesse para dejarle el manto, porque Jesse no estaba a la altura del compromiso que debió haber adquirido delante de Dios. Y eso es lo que sucedió con Joás. Joás se torció, pero para que eso llegase tuvo que fallecer Joiada. Mientras Joiada estuvo, Joiada fue su ayo, fue su pedagogo, fue su conductor, fue su guía, fue su maestro, fue su sacerdote. Era aquel anciano que Joás estaba
bajo su sombra, bajo su cobertura. ¿Quién no quiere estar debajo de la cobertura de un hombre de Dios? Y dichoso aquel que logra estar como un Josué que estuvo siendo muchacho, siendo instruido por un Moisés. Y cuando llega Moisés no se desestabiliza, ni tampoco se tuerce, sino que la genética de Moisés está en él. Y Dios tiene a alguien. Pero murió Joiada, ¿y sabe qué? Y fue un desastre, se acabó todo. Segunda de Crónicas 24:3. Oiga lo que hace Joiada. Joiada dice: para que no se repita el mismo error en la historia, necesitamos procrear la simiente real. Y segunda de Crónicas 24:3 dice: y Joiada tomó para él, para Joás el rey, 2 mujeres, para que engendrase hijos y hubiese simiente real. El sacerdote Joiada, mediante su intercesión, mediante lo que él hace, mediante la oración, se vuelve, gloria al nombre del Señor, alguien que en el Espíritu engendra hijos. Engendra hijos. La mujer, dice Pedro, se salvará engendrando hijos, pero no se refiere a hijos biológicos, porque la mujer no engendra. Quien engendra es el hombre. Entonces la mujer le es provechoso funcionar desde la perspectiva del llamado al sacerdocio, porque desde el llamado al sacerdocio se ganan almas, y esas almas ganadas vienen a hacer multiplicación en el linaje real. Y es lo que pasó con Joiada. Joiada dijo: si Ocosías muere, yo voy a morir. Ocosías va a seguir, pero si Ocosías no tiene hijos, entonces se encontrará el futuro de Israel en riesgo, y yo voy a evitar ese riesgo. Así que voy a reproducir la simiente real. Alabado sea el Señor. Hasta en eso pensó Joiada. Era un administrador de los bienes de Dios al lado del rey. Segunda de Crónicas 24:12. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio, o sea, le daban la plata de la casa de Jehová. Y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, porque la impía Talía la dejó destruida. Y Joiada, que dijo: vamos a usar dinero para restaurar la casa de Jehová y el culto hacia nuestro Dios, ya que acabamos con el culto de Baal y la pagana Talía. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a levantar la casa de Jehová y vamos a invertir dinero. Y él con el rey le daban a los encargados de la obra la plata para que reparasen la casa de Jehová, y los artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra por sus manos. La obra fue restaurada y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Tremendo proyecto. ¿Promovido por quién? Por un sacerdote que dijo: no es posible que la casa del Señor esté destruida y abandonada. Tenemos que levantar la casa de Dios. Tenemos que levantar el culto. Mire lo que dice el 24:14. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, los encargados de las obras. E hicieron de él, oiga lo que hicieron del dinero que sobró: utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. ¿Escuchó eso? La plata que sobró, dijo Joiada, vamos a hacer utensilios para el servicio. ¿Qué espíritu de adoración tenía?
Qué espíritu de servicio. Qué espíritu de restauración de la casa del Señor. Qué espíritu leal. Qué espíritu noble. Qué espíritu inclinado a la honra hacia Dios. Lo que sobre de las reparaciones y lo que se encuentre en nuestras manos lo vamos a usar para hacer utensilios, para el servicio. No era ese el espíritu de Eliab en tiempo de Nehemías. Aquel sacó todos los utensilios. Aquel los paralizó, aquel los abandonó. Lo que aquel abandonó, este lo construye, este lo hace. Porque son dos sacerdotes diferentes. Era un hombre de sacrificio, era un hombre de adoración, era un hombre de alabanza, era un hombre que le daba prioridad a Dios. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dijo el proverbista. Pero hay que fiarse de Jehová, nuestro Dios, con todo nuestro corazón. Y eso fue lo que hizo Joiada. Un hombre fiel. Un hombre respaldado por Dios. Un hombre que se paró frente al imperio de Atalía y le dijo: basta ya. Aquí vamos a acabar. Un hombre que peleó la batalla a favor de lo bueno, a favor de lo de Dios. Dios le dio la victoria. Acabó con Matán, sacerdote del mal. Acabó con el templo de Baal, donde estaban los ídolos que habían comprado de toda la plata que obtuvieron vendiendo los enseres de la misma casa de Dios, los hijos de Atalía y la impía Atalía, que era una consejera mala. Voy a terminar, gloria al Señor, con este hombre, diciendo lo que dice 2 de Crónicas 24:15. Y qué triste que eso pasó. Mas Joiada envejeció. Es que los sacerdotes envejecen. Nuestros ancianos han envejecido. Y nosotros vamos envejeciendo también. Pero oiga lo que dice: murió lleno de días. Murió viejo, pero murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. 130 años. Tuvo conexión con Joram el rey. Tuvo conexión con Ocosías. Tuvo conexión con Atalía. Y tuvo conexión con Joás, a quien lo trató como que era su hijo. Lo guió, lo preparó. Dice el verso 16: y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel, para con Dios y para con su casa. Qué lindo, qué clase de honra. ¿Dónde lo sepultaron? Donde sepultaban a los reyes. Donde sepultaron al siervo Joiada, aquel hombre que tenía el celo de Dios, aquel hombre que tenía aquella sabiduría de Dios, aquel hombre que esperaba el mejor momento para en Dios dar el paso después de haber dado el primero. Un hombre prudente, un hombre sabio. Bendiga a Dios los Joiada. No fue abandonado. Dios lo honró. Su sepultura, dijo Dios, será con los reyes. No era un cualquier lugar. ¿Qué clase de honra? Eso es lo que Dios hace con los Joiada. Aún en la sepultura te va a honrar. Con los reyes. Por cuanto había hecho bien, oiga bien, en 3 direcciones. Había hecho bien con Israel, para con Dios, con la casa de Dios. Este no es un cualquiera, dijo Dios. Este es mi siervo. Y este merece estar con los reyes en su sepultura. Porque Dios honra, y eso es lo que termino diciendo. Dios honra a los que le honran.
Qué desdicha la de Eliab, el sacerdote en tiempos de Nehemías. Qué deshonra, qué tristeza, qué dolor, qué derrota. Pero qué honor con Joiada. Qué privilegio, qué clase de honra para una clase de hombre muy especial, que le hizo bien para con Dios, hizo bien para con la casa de Dios, e hizo bien para con el pueblo de Dios. Murió anciano, pero lleno de días, 130 años. Tanta fue su influencia que cuando murió y dejó de funcionar la influencia de Joiada, Joás, el que siempre había tenido cobertura, Joás, el que siempre había estado bajo el consejo de Joiada, al faltarle le faltó la cordura a Joás, le faltó la sabiduría, le faltó la prudencia, le faltó la fe y se torció. Porque Joiada tiene conexión con todo eso. Que Dios bendiga a todos los Joiada, a todos los hombres y las mujeres que interceden, que claman, que oran por las naciones, por los pueblos, por las ciudades, por las congregaciones. Por esos hombres y esas mujeres que detrás de las trincheras entienden que hay una lucha contra poderíos infernales, donde pelean contra el espíritu de Tobías, y donde se pelea también detrás de la trinchera contra el espíritu de Atalía. El uno perdió, Eliab perdió la batalla, Eliasib perdió la batalla, pero Joiada triunfó, porque Dios se mantuvo con él mientras él le servía. Su anhelo era servirle a Dios y que los utensilios de adoración estuvieran en las manos de él. Cuando toda esta etapa pase, amados, queremos a todos esos Eliasib, gloria al Señor, o más bien dicho, queremos a todos los Joiada, con los utensilios en las manos sirviéndole al Señor, con los panderos en las manos adorando y glorificando al Señor y dándole gloria, sirviéndole en espíritu y en verdad, porque Dios honra a los que le honran. No olvide lo que somos, gloria al Señor, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese versículo es el que calza, gloria al Señor, para aplicarlo a un Joiada en la antigüedad. Eso fue Joiada, un hombre de linaje escogido, un hombre del real sacerdocio, del sacerdocio de Dios, un hombre escogido por Dios. Alabado sea el Señor. Bendiga a Dios tu casa, bendiga a Dios tu sacerdocio, bendiga a Dios tus manos y te fortalezca para seguir usando la fuerza que Dios te dé y te ha dado para el servicio y para la gloria de su santo y bendito nombre. Bendiga a Dios, gloria al Señor, tu vida, dándote sabiduría, dándote bendición y dándote fortaleza. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a hacer, amados, una pequeña oración dándole al Señor gloria y honra, porque Él es maravilloso y bueno. Padre, gracias te damos en esta hermosa y bendecido día, Señor. A tu nombre atribuimos gloria, poder y majestad, porque tú eres el que, Señor, te sirves y el que te provees de un sacerdote siempre que te represente, de un sacerdote según tu corazón, de un sacerdote según tu orden, de un sacerdote, Señor, según tu escuela,
un hombre guiado por el Espíritu tuyo. Te damos gloria, Señor amado, porque en tu palabra encontramos el reflejo real de aquellos sacerdotes que llenaron expectativas, Señor amado. Oh Señor, delante de tu presencia, en ellos te glorificaste, a ellos les entregaste victoria, a ellos les entregaste honra, a ellos les entregaste honor, a ellos, Señor, los respaldaste y les diste virtud, aleluya, y la debida guianza. Tu gloria estuvo con ellos. Así pedimos tu gloria esté con tu pueblo, el sacerdocio real, la nación santa, el pueblo adquirido. Que hayan, Señor, y se levanten, Padre poderoso, de los lomos tuyos, Padre bueno, joyadas en esta época, joyadas, Señor amado, en este tiempo, sacerdotes, Padre, que llenen expectativas tuyas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos porque siempre tú vas a frenar, Señor, el espíritu de iniquidad, levantando hombres con el carácter tuyo, levantando hombres como Joyada, levantando hombres como Nehemías, levantando hombres, Señor, que peleen la batalla espiritual contra los poderes de las tinieblas, sea Atalía o sea Tobías, Señor, aleluya. Padre poderoso, tú nos darás, aleluya, siempre, y le darás a tu pueblo la victoria. Gracias por tu asistencia, por tu misericordia y por tu poder, Señor, manifestado en tu pueblo. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Bendiga a Dios, amado, sus vidas, sus casas en este hermoso y bendecido día. Amén. Allá donde usted se encuentra, la mano del Señor haga sombra sobre todos. Dios les bendiga.